Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y caramba que tenía razón, lo importante de no perder esa capacidad de asombro. No solamente mirando nuestro jardín, mirando también a nuestros seres queridos, mirando nuestro país, mirando el mundo en que vivimos, como esos astronautas que miraron desde afuera nuestro planeta y nos mandaron un mensaje tan hermoso que nos invitaba a darnos cuenta del milagro que es estar en este planeta girando en la inmensidad del espacio. Buenas tardes, soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Son exactamente las 7:01 de la tarde y voy caminando pisando las hojas de otoño que están bien mojaditas por esta lluvia. Un regalo para la ciudad. En algunos lugares del país, lamentablemente, esto tuvo efectos, inundaciones, etc. Una lluvia que no se debería al niño. Se habla del niño y la niña como factores meteorológicos distintos del cambio climático. Alguna vez lo conversamos aquí en el programa con un experto en climatología. Claro, se supone que el niño trae más lluvia y que la niña más sequedad. Pero esta lluvia tiene que ver con otras variables y otros elementos, pero como siempre, la lluvia, de todas maneras, sobre todo en la capital del país y de la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, que es, algunos dicen, la capital del desierto centro de Chile. No sé si está exagerando por el tema del cambio climático, pero de todas maneras había un cambio en el clima en nuestra ciudad. Yo recuerdo perfectamente las infancias lluviosas, cuando llovía de abajo para arriba en Santiago, casi como en el sur. Bueno, esto me trae el recuerdo, esta lluvia que mi jardín ha recibido con mucha alegría, un poema del poeta chileno Carlos Pessoa Vélez, famoso poema que antes nuestros padres se sabían de memoria. Tarde en el hospital, tiene que ver con un hospital donde él estaba enfermo y ve llover una llovizna desde su habitación, en Valparaíso era esto, y dice: sobre el campo el agua mustia cae fina, grácil, leve, con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza duermo. Pero el agua lloriqueado junto a mí, cansada y leve, despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el paisaje inmenso mientras cae el agua mustia, pienso. Describe tan bien Carlos Pessoa Vélez, uno de nuestros grandes poetas, de los más antiguos, de los menos conocidos hoy. Tal vez el primero de los grandes, dijo alguien, que adelanta a todos los poetas que van a venir después en la vanguardia, en Chile, Neruda, Mistral, Huidobro, hasta llegar a Parra y otros, sería Carlos Pessoa Vélez. Y cómo refleja en este poema la angustia del que está enfermo y cómo esa lluvia trae un poco de melancolía. Hay algunos que no les gusta la lluvia, les afecta el estado de ánimo. Hay otros, en cambio, como yo, que deben tener un alma de sureño, que reciben con los brazos abiertos la lluvia. Yo siempre a mis hijos, sobre todo cuando era chico, los sacaba, cuando llovía, los sacábamos y decíamos, milagrosa lluvia, ¿no? Recibamos la lluvia como un milagro, siempre como un regalo. Así llueve, así tiene que volver a llover. Así se llueve. Estamos enseñando al cielo de la región metropolitana cómo debe de verdad llover. Así llueve también en el sur. Los relámpagos, los rayos, ¿no? Se despierta la imaginación, uno entra hacia adentro, es una maravilla. Siempre la lluvia debe ser bienvenida. Hoy día es 6 de mayo del año 2026 y estamos siempre aquí en el jardín celebrando o recordando a aquellos muertos en distintos ámbitos, en la historia, la filosofía, el pensamiento, que ya no están entre nosotros, pero que nos regalaron algo. Siempre hay que tener gratitud y recordar a los grandes. Decía el poeta Eduardo Anguita, a muertos se debe este mundo. Bueno, hoy día, 6 de mayo de 1980, a los 69 años, fallecía la que yo considero una de las más grandes
escritora, sino la más grande narradora chilena y, escúchenme bien, también hispanoamericana. Me refiero a María Luisa Bombal, quien naciera el 8 de junio de 1910 en la ciudad de Viña del Mar. María Luisa Bombal, con solo 2 libritos, 2 novelas, también escribió unos cuentos, La Amortajada y La Última Niebla, fue más lejos que todos los escritores de ese tiempo, que eran los narradores criollistas, que con el estilo realista reflejaban las costumbres y la vida en los campos, en la ciudad. Hay muy buenos narradores, un Luis Durán, un Mariano Latorre, ya no se leen ellos, antes se leían en el colegio. María Luisa Bombal se leía hasta hace poco en el colegio. No sé si todavía se lee, sería un craso error que no se leyese, porque ella fue más allá de ese realismo. Hay quienes dicen que inventó ella, en realidad, fue la precursora del realismo mágico. ¿Por qué? Porque el escritor mexicano, este dato que les voy a dar es un dato bien freak, dirían algunos, o un dato bien importante que pocos conocen. El gran escritor mexicano Juan Rulfo, el autor de la novela Pedro Páramo, con la que se dice que se inicia el realismo mágico en Hispanoamérica. Bueno, Pedro Páramo en realidad nació, según algunos, porque Juan Rulfo recibió una novela de una mujer joven chilena que se llamaba La Amortajada, leyó el libro y quedó impresionado. ¿Y qué se habría sido el detonante para que él escribiera después este libro donde se mezclan y dialogan los muertos y los vivos? Esa gran novela que se llama Pedro Páramo. Bueno, María Luisa Bombal, una chilena, en el año 39 había escrito un libro en que la protagonista es una muerta. Efectivamente, es una mujer que está muerta. Es bien impresionante al comienzo, en su ataúd. Y comienzan a acercarse todos sus deudos, hijos, su marido, alguien que fue como una suerte de amante, sus parientes, la servidumbre del lugar, esto en un campo chileno donde ella estaba bastante aislada, y comenzamos a entrar en los pensamientos de una muerta. Pero lo interesante es que esa muerta está más viva que los vivos, porque sus emociones, sus sentimientos siguen aflorando dentro de ella, y la mirada que ella hace sobre el mundo de los vivos es de las cosas más impresionantes que yo haya leído en literatura. De verdad, no estoy exagerando. Es una novela que se lee muy bien, es breve. Eso lo agradecen hoy día los lectores que tienen, qué curioso, poco tiempo para leer, quizás porque están muy metidos en las redes sociales, etcétera. Bueno, este es un libro que se lee muy bien. Yo lo he releído, lo volví a releer y me emocioné mucho más que las otras veces que había leído La Amortajada antes. Recuerdo el comienzo magistral de ese hermoso libro que les recomiendo a todos los que nos están escuchando a que lo lean, a que lo compartan, porque les voy a decir algo, este libro hace bien al espíritu. Así comienza La Amortajada de María Luisa Bombal. Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuántos la velaban se inclinaron entonces para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban, sin saber que ella los veía. Porque ella veía, sentía. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho revestido ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego que se guardan siempre bajo llave y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan grácil. Levemente cruzada sobre el pecho y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de 2 palomas sosegadas. Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo que durante su enfermedad se iba volviendo minuto a minuto más húmeda y más pesada. Ese es el comienzo impresionante de esta, quizás la más gran novela chilena que se haya escrito nunca y una de las más grandes novelas hispanoamericanas, escrita por una chilena, a la que, entre paréntesis, no le dimos nunca el Premio Nacional. Eso es una de las vergüenzas más grandes del historial
del Premio Nacional Chileno. A Vicente Huidobro tampoco se lo dimos. Y podríamos seguir nombrando. El crítico Ignacio Valente, en el año, me parece que 80, 81, 80, o sea, el año en que murió María Luisa Bombal, seguramente antes que ella muriera, dijo: estamos ya atrasados, pero es imperdonable que no se le dé el máximo galardón de la literatura a la más grande narradora que hayamos tenido en Chile. Y lamentablemente María Luisa Bombal murió sin recibir ese premio, pero da lo mismo porque su obra está por sobre los premios. Tanto La Amortajada como La Última Niebla son libros maravillosos en que entramos en el alma femenina, entramos en las emociones, entramos en el mundo interior de una mujer que fue muy apasionada y que se encontró con un mundo muy convencional, un mundo muy frío en las emociones. No encontró nunca a alguien que la amara como ella pensaba que debían amarla. Probablemente era muy intensa, es verdad. Ella reclamaba mucho más del amor y lo sabe expresar, todas esas contradicciones, recovecos de la emoción humana ante el amor y el desamor, la tristeza, etcétera, de una manera magistral. La Última Niebla, la otra novela anterior a La Amortajada de María Luisa Bombal, muestra a una mujer que no está realizada en el matrimonio, esos que se hacían casi por conveniencia, donde no hay diálogo vital, donde no hay erotismo entre marido y mujer. María Luisa Bombal es de las primeras narradoras mujeres que despliega y muestra de manera muy poética y muy fina el erotismo femenino. Bueno, y esta mujer, no voy a spoilear el libro, pero sale a caminar por la ciudad en un día de niebla, de neblina. Imaginémosla, es la noche, se empieza a perder en la ciudad y de pronto alguien se sienta cerca de ella, es un hombre que se acerca. Uno no sabe si es un ser real o un fantasma. Siempre en las novelas de María Luisa Bombal el límite entre la vida y la muerte es impreciso, como en el mundo de Rulfo, ¿no? Comentábamos antes. Y ahí comienza, ¿no? Ese encuentro con un hombre que se va a convertir en un amante de una noche. Ella va a regresar después a su vida convencional, fría y vacía, pero eso la va a marcar profundamente. Y bueno, y el título es La Última Niebla por esa niebla y esa casa donde ella llega. Una casa que se va volviendo después cada vez más fantasmal. María Luisa Bombal tiene la gracia de que nunca cae en el cliché, en la ciutiquería, porque todo podría ser estas relaciones de amor con amantes, etcétera, una suerte de folletín, ¿no es cierto? Pero ella no cae en ello. Lo hace, a ver, su estilo es un estilo poético, ella misma dijo que era una poeta en prosa alguna vez, pero no es un estilo rebuscado ni complicado, es un libro que puede leer cualquier lector, y ojalá lo leyeran los jóvenes y las jóvenes de hoy, los profesores le hicieran leer de nuevo a María Luisa Bombal. Tenemos un correo en el jardín al que quiera enviar su impresión, si leyó el libro, qué le pasó cuando leyó el libro, o qué inquietud, qué quiere saber de Gabriela Mistral, escríbanos desde el jardín @pauta.cl, desde el jardín @pauta.cl. A lo mejor se les ocurre hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna impresión, alguna sensación, algún recuerdo de la lectura que tuvieron de María Luisa Bombal. Es lo que estamos celebrando hoy día, en este día lluvioso perfecto para leer La Última Niebla o La Amortajada. Y por ahí veo venir a un invitado que ya anunciamos antes, que lo anunció Felipe Bianchi en el programa anterior, nuestro vecino, un invitado muy interesante con el que vamos a tener una conversación y un paseo aquí en el jardín, un paseo peripatético, como solemos decir. Ya se instaló ahí, nos instalamos en un lugarcito en el jardín lejano a la lluvia, tuvo que enfrentar una serie de tacos para llegar, pero finalmente llegó. Pablo, qué gusto de tenerte en el jardín. Pablo Longueira aquí en el jardín, exactamente cuando son las 19:14. Cristian, mil disculpas, la verdad es que no contemplé la lluvia, ha salido todo el mundo, estos tacos fueron feroces, sufría tratando de llegar a la hora, pero ya estamos aquí, aprovechamos el tiempo y mil disculpas. Eso es lo más importante, pues Pablo, y agradecer que hayas venido a este pequeño jardín a fin del mundo a conversar conmigo. Ya tuvimos una conversación hace varios meses atrás. Bueno, no necesita presentación Pablo Longueira, ¿no es cierto? Él fue un político muy importante en un periodo político muy importante que hoy día muchos recuerdan con nostalgia. Fue un articulador de acuerdos
desde la derecha, con los gobiernos de Frei y de Ricardo Lagos, pero también formó parte de una cierta épica de un sector de la derecha de entonces, de la Unión Demócrata Independiente. Él le tocó vivir el nacimiento de esa UDI, encabezado por una figura muy importante en nuestra historia política chilena, que fue Jaime Guzmán. Fíjate que yo en mi libro que acabo de sacar, Pablo, esto no para hacer autorreferencia, pero que se llama El pedestal vacío, confesiones de una apóstata, hago recuerdos de mi época de militante izquierda. Yo era militante izquierda clandestino en el Campo Oriente, y nuestro enemigo era como el mal encarnado para nosotros, era Jaime Guzmán, el ideólogo de la derecha, ¿no es cierto? Y yo lo veía subir en una micro, como yo me subí en una micro, y él llegaba con su bufanda, se sentaba adelante, sin guardaespaldas, sin nada, y a mí eso me impactó primero. Y luego tuve que hacer un trabajo que me obligaron en un curso de teología obligatorio que teníamos en la universidad, y tuve que ir a entrevistar, me asignaron, tiene que ir a entrevistar a Jaime Guzmán por un trabajo sobre la doctrina social de la Iglesia. Y fui y dejé una nota en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica pensando que nunca me iba a llamar. Llegué a mi casa en la tarde, de repente suena el teléfono y dice, ¿estará Cristian Banque? Sí, soy yo. Cristian, hola, soy Jaime Guzmán. Y me fui a conversar con él al día siguiente a su departamento de la Plaza de las Lilas, no lo voy a olvidar nunca. Fue una conversación larguísima. Y obviamente ese militante de izquierda que era yo quedó impresionado, salió no que me hubiera convertido al gremialismo, pero confundido, porque claro, uno tiene prejuicios, imágenes, y tuvimos una impresionante conversación. Su visión de cómo él veía el régimen de Pinochet, la crítica que le hacía al general Contreras, en fin, tú te tocó ser parte y conociste a Jaime Guzmán. Y a ver, me gustaría que nos hicieras un recuerdo. ¿Qué significó para ti el encuentro con él? ¿Qué representa esa figura y qué actualidad puede tener hoy, en el Chile de hoy, la figura de Jaime Guzmán? Aparte de recordarlo, obviamente, como un político importante en un periodo de la historia. A mí me pasó algo parecido a ti, aunque parezca curioso. Mira. Yo nunca fui de izquierda, obviamente, nunca participé en política. Yo fui presidente de la escuela, que no tiene mucho sentido de ingeniería. Yo desde chico mi vocación era muy marcada, ser ingeniero en la Universidad de Chile. Nunca tuve estas dudas vocacionales que muchos tienen. No vengo de una familia política, no tengo parientes políticos. Yo no vivía en entorno político. Bueno, fui presidente de la escuela, no sabía que había centro de alumnos, en fin, me da casi vergüenza contar cómo yo llegué a la política, para ser honesto. Y el año 81 había un boom económico muy grande en Chile, y a los civiles industriales de la Chile, no que nos peleaban, pero todos estábamos trabajando, a pesar de que no habíamos terminado la carrera, porque había una demanda muy grande, y yo postulé de gerente de operaciones a una empresa de esa época que se llamaba LQL, Lería Quemada y Laya, que eran los dueños de 2 en 1, tenían una empresa muy grande, y yo postulo de gerente de operaciones a esa empresa. Y me selecciona el directorio, y cuando el gerente general me entrevista me dice, Pablo, te ha seleccionado el directorio. Yo tenía 22 años, imagínate. ¡Qué joven! Claro, y cumplí 23 estando ahí en la empresa. Y me dice, ¿te vas a dedicar a la política? No, jamás me voy a dedicar a la política, porque vamos a invertir en ti. Me dice, tú eres muy joven, perfecto, inviertan todo lo que quieran, y ya, me contratan. Y entro el 1 de agosto de ese año, 81. Y cumplo el 12 de agosto, no estoy pasando aviso porque me mandan regalos. y bueno, cumplo 23, te fijas, y al mes me empiezan a llamar los políticos. ¿Ya? Entonces me llamaban y llegaba la secretaria, imagínate, tenía 23 años, una señora, no estoy para los políticos, señora. Y siguen llamando, no estoy, si yo los conozco, son muy perseverante, y yo fui así 30 años reclutando gente, así que no se preocupen, no estoy. Bueno, siguieron, lo atendí, y en el fondo me dice, Pablo, queremos hablar contigo, ¿no? Ya terminé juntándome, que tienen que ir de presidente de la federación, de esa época que era la FESECH, que era como la antesala de lo que fue la fecha después, que era de los centros de alumnos, en fin, que el recuerdo tuyo de ingeniería, no sé qué, que se va a perder, no sé qué, me da lo mismo que se pierda, que se caiga Pinochet, porque todos los cuentos que te inventan para convencer. Estoy trabajando, me quiero casar, quiero terminar, así que olvídense de mí. Bueno, volví a la empresa y un par de semanas después el gerente general
que tenía la oficina en la calle Placer, allá estaba la empresa, tenía la oficina arriba mío, segundo piso, subo, me llama y me dice, Pablo, vengo el Diego Portales, un señor Jovino Novoa, que yo no conocía, de parte de Pinochet, que te liberemos, porque si no se cae Pinochet, se cae todo, entonces no se puros cuentos, entonces te tienes que ir de... no, si ya les dije que no, le digo, Fernando, no te preocupes, si ya me lo plantearon a mí. No, que yo no, nosotros no vamos a pelear con el gobierno militar, por lo tanto les dije que tú trabajabas hasta el fin de mes. ¿Pero cómo? Le digo yo, ¿se me está echando? No lo tomes así, pues. No, pero lo más cercano que me está echando, bueno, y me fui. Entonces, tuve 2 meses, ¿te fijas? Y, bueno, ya me junto con ellos y digo, el acto era la Casa Central, te fijas, toda una ceremonia, y digo, bueno, ¿quién me puede ayudar a hacer el discurso? Y alguien me dice, pídeselo a Jaime Guzmán. Pídeselo a Jaime Guzmán. Claro, y yo me voy y ahí lo conocí. La gente cree que yo estuve en Chacarilla, que yo conocí a Jaime Guzmán exactamente en octubre del 81, ¿ya? Y obviamente, igual que tú, y llego al departamento, antes vivía en un departamento, también me llamó la atención, vivía en el primer piso, ahí en una calle Gallardo, algo así se llamaba, en Providencia. Alvarino Gallardo. Claro, exactamente, y me llamó la atención porque era el primer piso, o sea, la gente pasaba por un pasaje por ahí, por la ventana donde estábamos, y decía, pero la seguridad, bueno, me llamó la atención también. Entonces le digo, ¿me puedes hacer el discurso? Sí, claro, y nos conocimos y hablamos, y me hace el discurso. Y entonces, imagínate un discurso de Jaime Guzmán en que yo no cambio una coma. ¿Qué coma voy a cambiar yo a un discurso de Jaime Guzmán? Y mientras yo leía este discurso, porque yo tuve un problema muy complejo en ese minuto, porque a mí el rector para la ceremonia me pedía el discurso. Ajá. Entonces le dije, mire, yo no le voy a mandar el discurso. Entonces no hay ceremonia, perfecto, no hay ceremonia. Pero yo no le voy a mandar el discurso. Era un general, Medina Lois. Sí, pues era el rector delegado. Entonces pedían el discurso. ¿Pero por qué voy a mandar yo el discurso? Bueno, la cosa es que no lo mandé. Y 2 días antes dice, ya se hace el acto. Yo dije, informen a la prensa que no hay, porque yo no voy a mandar el discurso. Bueno, nadie se atrevió y tuvimos el acto. Pero yo en el acto leí esto que me escribió Jaime, que mi señora lo tiene guardado, y habían 10 decanos y 5 se pararon, porque era una oda al gremialismo en la Casa Central de la Chile. Se paró Rosende, me acuerdo, se pararon 5 decanos en mi discurso, y yo después entendí lo que había leído, y ahí descubrí que estaban los gremialistas, los blandos, los duros y todas estas cosas que... Así me incorporo yo. Después me incorporé al gremialismo. Cuando terminé me dijo, no vuelvo al mundo privado, acompáñame a crear un partido de derecha comprometido con los pobres. Bueno, y yo pensé que iban a ser 30 pesos, fueron 30 años, como dicen hoy día. Oye, Pablo, lo que yo te preguntaba es, de la figura de Jaime Guzmán, ¿qué se rescata hoy día? Él fue el que redactó la Constitución del 80, que después fue modificado, se dice que ya no era la Constitución de Jaime Guzmán, sino la Constitución de Lagos. Fue el ideólogo importante, un momento importante en el gobierno militar. Yo le llamo dictadura, discúlpame, sí, pero otros le llaman gobierno militar, ¿no es cierto? No tengo problema. Con todo respeto. Pero, sí. Bueno, pero ese Jaime Guzmán, ¿qué te parece a ti? ¿Qué hay de en él que tenga actualidad y que sirva o que pueda servir para una reflexión política en el Chile de hoy? Yo, Cristian, te puedo hablar horas de lo que me estás preguntando. Tú entenderás. Voy a tratar de seleccionar para de alguna forma la gente que no lo conoció lo pueda. Jaime Guzmán era una persona muy particular. Yo entiendo la odiosidad que generaba, muchas veces lo hablamos, clarísimo, no es necesario explicarlo, pero era un tipo... A mí en general yo conocí a todos los políticos. Yo ingresé a la política y yo soy un ingeniero. Yo me resisto a decir un político. Soy un servidor público, soy ingeniero, serví, estuve en el mundo de la política y aprendí muchas cosas de él. ¿Qué cosas uno, por decirte? Primero que nada, la coherencia. ¿Ya? La coherencia, la ética, y con Jaime todas las conversaciones eran profundas. Todo lo que tú escribías tu conversación, quedaste impresionado. Bueno, cada conversación con Jaime eran profundas, interesantes, coherentes, recto. O sea, era un tipo de ese punto de vista muy excepcional. ¿Te fijas? Yo siempre lo he dicho.
a mí me gusta mucho conocer a la gente que piensa y converso con la gente que piensa distinto a mí. Lo hago, me encanta, disfruto porque me interesa saber qué tenemos en común, buscamos lo mismo y por qué tú crees que ese camino y el mío, porque muchas veces yo no conozco a nadie que quiera que haya más pobres, tú quieres que haya menos, yo también, pero ¿cómo lo hacemos para que haya menos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque, ¿y qué es lo que aprendí? Por rescatar algo hoy. La búsqueda de coincidir. Ujú. O sea, ¿entiendes? Porque nuestro primer gran acuerdo, yo tenía 30 años cuando ya estábamos retornando a la democracia y dice, don Gabriel Valdés, presidente del Senado. Nosotros teníamos 2 votos, éramos 14 diputados. Y acuérdate lo que significó. Nosotros votamos por don Gabriel. Este es el presidente que necesita en el Senado en esta etapa, don Gabriel, no sé qué. Bueno, nosotros recién elegimos, a mí en San Bernardo me gritaban los que habían votado por mí, no te voy a explicar lo que gritaban. Traidor, vendido. Ojalá me gritaran eso. Claro. O sea, los saludos a mi mamá no están incluidos lo que Sí. tú estás diciendo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que una de las características? Jaime no tenía temor a coincidir por el bien del país con el otro. ¿Te fijas? Nos enseñó a buscar acuerdos, a hacer buenas políticas públicas. Bueno, eso es política. Claro, a pensar sentido en más Chile genuino, ¿no? primero, ¿te fijas? Entonces, después hubo muchas ocasiones en que tú pienses, bueno, este partido lo fundó este señor, todo nos convocó este señor, ¿qué es lo que haría este señor en estas circunstancias? Entonces, eso a mí me motivó a los grandes acuerdos, ¿te fijas? Que fueron decisivos para que tuviéramos una transición exitosa, en fin. Eso yo le asigno un valor porque eso requiere coraje, cuando tú llegas a acuerdos, porque hoy día nadie quiere llegar a acuerdos. Tú te cuentas con alguien que piensa distinto y dirán, ¿qué estarán tramando estos dos tipos? Hoy día estamos todos sospechosos porque conversamos personas que piensan distinto. Pero es que la única experiencia que yo viví es que los 30 mejores años en Chile son frutos de consensos, de acuerdos, de buscar una política pública en que nos pongamos de acuerdo y bueno, y los resultados están ahí. Entonces, hoy día te rescato eso, también su espiritualidad, en fin, puedo hablar de muchas otras cosas, pero el valor a conversar con el otro, a ponerse en el lugar del otro y a tratar de buscar por el bien de Chile lo mejor. Pablo, bueno, y tú ahora vuelves a la política. Esto se llama, Pablo Longueira, El Regreso, ¿no? Vuelves a presentarte. Podríamos colocar una música especial de la película, alguna que se llame... Desde el jardín vuelvo. Claro. Bueno, te vas a presentar a la elección interna de la Unión Democrática Independiente a encabezar ese partido. Y con este llamado que estás haciendo, ¿no es cierto?, a revivir un poco la política de los acuerdos, a hacer una UDI que sea de nuevo más social, a recuperar militantes que se perdieron, a incorporar nuevos militantes con una mística, una épica, me imagino, etcétera. No sé si leíste la columna de Pablo Ortúzar de este domingo, en que él habla y comenta tu regreso. Y él dice que hay un poco, él ve, de nostalgia noventera extemporánea, es decir, que el contexto político, social del país cambió completamente y que es imposible, que es bonito, suena bonito lo que tú planteas, pero que es imposible hacerlo. En lo que sí coincide contigo es en esta idea de una suerte de concertación amplia que reúna todo lo que votaron rechazo para darle una continuidad a cualquier cambio que se quiera hacer para mejor del país. A ver, ¿qué te parece esto que dice Pablo Ortúzar, que hay más nostalgia noventera, un poquito extemporánea? ¿Cómo lo ves tú? Mira, me parece, yo leo a mí las críticas constructivas las reflexiono mucho. Yo he hecho yo no renuncio a las cosas imposibles. ¿Ya? Las intento todas. Yo me siento que fracaso cuando no intenté lo imposible. Nosotros, el proyecto político, construir un partido de derecha comprometido en los pobres, era un proyecto imposible. Sobran los artículos en que ese partido vinculado a la dictadura no tenía destino y que las poblaciones, el partido vinculado a los empresarios y todos los motes que se construyen en Chile, las consignas, bueno, nosotros transpiramos 30 años y construimos una alternativa en el mundo popular chileno. Y creo que fuimos un gran actor en la transición chilena. Hicimos grandes acuerdos por Chile. Todo eso era imposible y lo hicimos. Entonces, esta mirada
de que es difícil, distinto. Tengo clarísimo que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque hoy día tenemos las redes sociales. Entonces hoy día se polarizó el país. Entonces, el mundo está polarizado. El mundo está polarizado. Claro. Estamos viviendo ese fenómeno, pero yo no me voy a rendir a ese fenómeno en que es mucho más fácil atacar al otro y estar en los chats y tú eres valiente porque te ataco y te descalifico y te destruyo. En el mundo de la izquierda también existe, no es que sea una característica de la derecha. Bueno, yo quiero contribuir a una derecha, una mirada diferente, distinta, y por eso que quiero mi retorno es porque la UDI vuelva a su origen, a la motivación del que nos fundó, porque la UDI lo perdió. O sea, ¿Cuándo lo perdió? Hay muchos momentos. ¿Pero cuándo? Uno podría decir por aquí. Aquí se jodió Perú, ¿te acuerdas? ¿Cuándo se jodió Perú? Claro, la pregunta. ¿Cuándo sí, se jodió la UDI? Uno podría decir. Sí, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, cosas simples, así como que la gente de la UDI la va a entender. Yo creé un programa porque yo formé en San Ignacio, trabajé de obrero, viví en la población, entonces a mí me interesaba que los jóvenes en la UDI vivieran la experiencia de vivir en un campamento, en la casa de un dirigente nuestro. Entonces yo hice un programa que se llamaba Vívelo. Ningún joven en la UDI podía postular un cargo si no había hecho el Vívelo. Entonces se iba una semana a vivir a un campamento, a la casa de un dirigente nuestro, a una población, y ahí se iba a la universidad. ¿Para qué? Para que conociera, compartiera la pobreza. Te fijas, una experiencia que a mí me marcó mucho en tercero medio. Y bueno, ese programa se eliminó. ¿Te fijas? Entonces, no te decir que esa es la causa, sino que cuando se dejó de ser coherente, porque se empezaron a usar los cargos para beneficios personales, ¿me entiendes? Entonces, bueno, en la UDI nosotros todos competimos. Jaime Guzmán fue a perder y ganó. A Joaquín Lavín se le pidió ir a perder. Yo tenía listas. Yo te puedo nombrar listas, 100 jóvenes que me decían, Pablo, yo quiero ir a perder. ¿Dónde vamos? A La Pintana, te vas a Maipú. Y ahora parece que les gusta presentarse más en no, Las Condes, a Las Condes, Vitacura, a Barrenechea. Entonces, ahora todos te dicen, hazme una encuesta. Tú estás hablando con una persona, yo no pagué nunca una encuesta en mi vida. ¿Nunca? Nunca. Yo no pago encuestas, yo hago el deber. No tengo por qué, si yo quiero irme a competir a Conchalí, tengo que ganar, tengo que competir y tengo que, ¿por qué me una encuesta? Tengo que cumplir lo que tengo que hacer. ¿Te fijas? Entonces, finalmente hay que volver a eso, pero mi motivación principal es el 62%. O sea, el rechazo. Sí, a eso voy a dedicar y te voy a incluir. Claro, porque yo, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo siento admiración por la gente valiente. Me da lo mismo si de derecha o izquierda. Porque sé lo que tú sé por ser valiente y yo sé lo que yo he sufrido, no por ser valiente, por hacer cosas que en el mundo de la derecha te mandan a saludar a tu mamá, la tuya la han mandado a saludar a mucha gente. Entonces, nosotros tuvimos un desafío que a mí muy impresionante. Entonces no quiero que se olvide y quiero que el 62% nos organicemos para que Chile no vuelva a vivir esto. ¿Por qué? Porque es muy importante, Cristian, mantener la diversidad de la derecha chilena. Si no hay una derecha, hay mucha. Y además en ese sentido no solo hay derecha. En ese voto hay gente que era de centro, incluso hasta gente de centro-izquierda, porque si no nos explica ese 62%. Exacto, obviamente. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, pero yo quiero que esa gente tengamos una casa común y que podamos ofrecerle al país, ojalá 2 o 3 gobiernos. Eso es lo que me mueve, porque no avanzamos si nos vamos a estar alternando cada 4 años. Oye, Pablo, de alguna manera, ¿no sientes tú que ese 62% se descapitalizó? O sea, vino un triunfo al rechazo, claro, y luego se diluyó completamente, claro, y hoy día tenemos una fragmentación. Claro. Da la impresión que este gobierno hizo algunas señales en su gabinete, pero no sé si ha armado una coalición que lo sostenga. No. ¿Cómo lo ves tú? No, es un gobierno sin coalición, ¿no es cierto? Obviamente. Es que hay gente que cree que por haber nombrado distintos ministros, distintas sensibilidades, que me parece fantástico, yo lo planteé públicamente, pero eso no es coalición. La coalición es una casa común donde ahí se conversa, se planifica, las diferencias se ponen al servicio de un proyecto común. La concertación tenía sede, tenía comisión política, tuvo secretario ejecutivo. Es la coalición más exitosa que hubo en Chile. ¿Pero por qué? Porque cuando tú vienes de plebiscitos, los plebiscitos polarizan. Es un sí o un no. Ganó el no. Es un rechazo, es un apruebo. Y es un clivaje que marca la política que viene después, los años que vienen después. Exactamente. Entonces, la concertación,
tuvo el liderazgo político necesario para estructurarse post plebiscito 88 y tuvieron 4 gobiernos y nosotros tuvimos que ganarle con uno del no. Para que entonces 20 años nosotros tuvimos un plebiscito tanto más traumático que el otro. Te fijas, por lo menos de mi perspectiva, hubo gente de ustedes como tú que cruzaron el Rubicón. Claro, entonces al final yo digo, bueno, ¿por qué no nos organizamos? Vivimos una experiencia de un país, démosle una estabilidad, un respaldo a un gobierno, pero tú no formas coalición porque tú dices 1, 2, 3, 4, 7 partidos distintos. No, la coalición hace política, conversa, planifica, construye un proyecto país. Estamos caminando en el jardín, nos pasamos un poquito porque está muy interesante y tenemos un invitado apasionado, ¿no? Como tiene que ser en la vida. A mí me gusta la gente con pasión. 19, todo se tiene que hacer con pasión. Todo, ¿no es cierto? Tiene que ser con pasión. 19:36 minutos. Si a alguno de ustedes se le ocurre hacerle una pregunta a Pablo Longueira, puede escribirnos a desdeeljardín@pauta.cl. Por ahora estamos funcionando con un correo provisoriamente, pero ya por lo menos tenemos ese lugar para que ustedes planteen una pregunta o una reflexión desdeeljardín@pauta.cl. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. La pregunta que te quiero hacer, Pablo, ¿qué es? Porque la UDI tuvo esta crisis, tú quieres devolverle, lo que entiendo, la épica, el espíritu, la coherencia que tú hablaste a la UDI, que vuelva a ser un partido que no sea solamente como una pyme, como son muchos partidos hoy día en Chile, sino que sea un partido con espíritu, con horizonte, qué sé yo, comprometido socialmente, metido en el Chile real. Pero ¿qué puede ofrecer esta UDI tuya que no tenga ya republicano? Porque la sensación que hay es que republicano fue la respuesta de aquellos que se fueron de esa UDI que había perdido el espíritu original y ya crearon este partido y ya está esta alternativa. Te voy a dejar esa pregunta reverberando en el aire de este jardín en este día lluvioso en que, vuelvo a recordamos la muerte, el fallecimiento de para mí la más grande narradora chilena de todos los tiempos, María Luisa Bombal. El día viernes le vamos a hacer un homenaje especial aquí en el jardín. Hoy día, Pablo, se celebra el fallecimiento de esa gran escritora autora de La Mortajada, la última. No, pero para ti era eso. Para mí es la más grande, incluso a nivel hispanoamericano. Creo que ninguneada en Chile, no se le dio nunca el premio nacional, porque en Chile no sabemos admirar. Claro. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro. Es que es un país muy tóxico. ¿Es tóxico? ¿Cuál es la toxicidad más grande de Chile? El chaqueteo, la envidia, no sé, es tóxico. Claro. Te fijas, no sé. Los estados de ánimo nos perjudican mucho. Claro, no sé, tú tienes Twitter, todos anónimos, te atacan, destruyen, nadie le da la cara. Somos chaqueteros. Un poquito cobardes también. Claro, no, como un poquito. Es que el problema es que como Arturo Prat saltó, nos creemos que somos todos valientes. Pero parece que somos un Pero yo cobardes. creo que habrían varios que lo hubieran empujado. Claro, el cuchillo debajo del poncho. Pero ya son las 19:38. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a seguir caminando por el jardín. Recordar que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y AFP Habitat. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan EPB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Regresamos y seguimos caminando en un ratito en el jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Son las 19:41 y aquí Cristian Barken, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Estoy conversando en mi jardín con Pablo Longueira, ex diputado, ex ministro de Economía y quien regresa a la política para lidiar en la contienda que va a decidir quién va a dirigir la UDI en los próximos años. Yo le planteaba una pregunta a Pablo Longueira antes de ir a pausa, pero quiero comentar otra cosa porque llegan noticias. Esta es una noticia importante, que tal vez algo podemos enlazarla con lo que estábamos conversando, Pablo. Fíjate tú, que se cayó el acuerdo y el PDG se distancia de Reconstrucción y anuncia que no están las condiciones de votar a favor. ¿Cómo lees tú políticamente esto? Y si tal vez tiene que ver con una debilidad de este gobierno de no haber armado una coalición y de no haber logrado acuerdos, no sé, con otros sectores que no fuera el PDG. ¿Cómo lo lees tú políticamente? Yo creo que esto te inserta, Cristian, en una crisis de los partidos. Tú me hiciste una pregunta que quedó en el aire. Esa la voy a retomar. La voy a retomar. Entonces,
nosotros tenemos que volver a recuperar ciertas prácticas en la política. De lo contrario, creo que el país va a estar expuesto a aventuras populistas, ¿ya? Este es el riesgo del país, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los partidos hoy día, no sé, yo soy de una época en que yo tuve muchas negociaciones. Y si yo tenía 33 diputados, habían 33 votos si llegábamos a un acuerdo. Si teníamos 27, eran 27. O sea, cuando se honraba la palabra, se llegaban a acuerdos, habían acuerdos que significaban y teníamos costos políticos, lo hacíamos por el bien de Chile. En fin, hoy día hay una asociación de pymes, ¿ya? Entonces cada uno hoy día... da lo mismo como votan. O sea, parte de lo que yo quiero recuperar en la UDI es que la gente, tenemos que, una cosa básica, pero da vergüenza decirlo, se votan todo igual. Si los partidos se junta la gente que piensa lo mismo, si no, entonces al final hay que reconstituir el tejido político, porque al final se debilita la democracia, cuesta mucho hacer buenos gobiernos, y uno, para mí, que he sido crítico en el diseño original. Hoy día todos hablan de la crítica del diseño y yo todo esto lo advertí en su minuto, ¿te fijas? Entonces, del diseño del gabinete de José Antonio Caz. Claro, el diseño, en el fondo, porque al final tú gobiernas con una coalición, ¿te fijas? Entonces yo hubiera instalado el gobierno paralelamente con la coalición. ¿Para qué? Para que todos juntos vayamos a conquistar acuerdos que son fundamentales. Entonces, bueno, ojalá no tenga las consecuencias, porque creo que es muy importante sacar adelante esta ley. Pero se le complica el panorama al gobierno y al ministro Quirós. Bueno, este anuncio público, no sé, claro. Si se cae el acuerdo con el PDG, a lo mejor van a sacarlo con un par de votos, no sé. Claro. Pero un acuerdo frágil. Claro. Yo celebré mucho el acuerdo y escribí una columna sobre la importancia de ese acuerdo que habían obtenido. Por lo tanto, estoy sorprendido con lo que me está diciendo, porque no tenía ningún antecedente, pero bueno. Pero es porque el PDG tal vez es un partido no fiable, un partido populista, y a lo mejor era riesgoso confiar todo el acuerdo y pensar que iban a sostener. Imagínate que poco tiempo duraron después de anunciar el acuerdo en bajarse del acuerdo. Mira, yo valoré enormemente para Franco Parisi y para el PDG ese acuerdo, porque llegar a un acuerdo en una temática como esa tiene que... me pareció muy serio, para ser honesto. Si finalmente se cayó, no sé las razones, me gustaría escucharlas, ¿te fijas? No las desconozco porque me estás tirando tú la noticia aquí, pero bueno, mirado sí me parece poco serio. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo viví experiencias en que incluso los propios la UDI no querían cumplir y yo fui muy simple. Me pasó en una ocasión cuando, ¿te acuerdas que la democracia cristiana desaparecía porque se habían inscrito mal sus candidatos? Y yo había honrado la palabra de la UDI para poner los votos para que se volvieran a inscribir. Renovación llamó al tiro a avisar, a decir que no iban a concurrir, por lo tanto desaparecía la EC y dependía de nosotros. Y un momento dado, por la estrategia que usaron para que los UDI nos dividiéramos, bueno, empezaban a decirme, Pablo, yo no voy a votar a favor, no voy a votar. Bueno, yo cité a todos los diputados, pedí, yo era presidente, suspender la sesión, los reuní a todos. Uno de ustedes que salga al baño o que no vote apoyando esto, yo renuncio esta noche y renuncio. No dirijo un partido en que cada uno vota como quiere. Un partido de díscolos. Claro, que tú honraste la palabra. Si nosotros nos ganamos respeto en la política chilena porque honramos la palabra. Hoy día es como diciendo cada uno. ¿Cuántos van los presidentes? ¿Cuántos votos llevan? Mira, no sé cuántos de mi bancada a votar. Es como, entonces te cuesta mucho formar una buena coalición de gobierno y te cuesta mucho también construir una buena oposición, ¿no? Tú fuiste crítico de esto de traspasar el aumento, el alza de los combustibles al bolsillo de las personas y dijiste que era mejor que el país se endeudara por 6 meses. A lo cual Johannes Kaiser dijo que eras irresponsable, que eras igual de irresponsable que los zurdos. Esas son las declaraciones que dijo Johannes Kaiser. ¿Por qué sostienes todavía esa afirmación? ¿Qué reflexiones políticas hay detrás de eso? ¿Y qué le responderías a Kaiser por la afirmación que hizo? No respondo a estas descalificaciones porque no tiene sentido. Porque yo, si hubiera sido presidente de la UDI o si existiera la UDI popular, yo he sido muy claro, no acepto traspasar ese costo así. Porque los que tenemos vehículos podemos dejar
de usarlo menos. Pero hay gente que vive el sueldo mínimo en Chile. Hay que estar involucrado en el mundo popular. La derecha no es que no haya reemplazado la UDI popular. Nadie ha reemplazado la UDI popular. La UDI popular dejó de existir. La UDI popular estábamos insertos en los campamentos, en las poblaciones. Nosotros teníamos comité en todos los territorios de Chile. Entonces tú al final, cuando tú estás ahí, tú te das cuenta de algo obvio. Que el alza de los combustibles a la gente que vive el salario mínimo le afecta en forma distinta a los que tenemos mayor ingreso. Entonces, cuando tú traspasas de esta forma, tú le estás traspasando la UEF, le estás traspasando el precio del pan que aumenta, todo su canasta aumenta, todo. Entonces, finalmente, tú tienes que decir, señores, voy a endeudar, no hay, porque como el concepto era que estaba quebrado el país, entonces cuando está quebrado hace esa locura. Entonces pero perdóname, Cristian, después leí en la prensa, Alvarado planteó lo mismo, Pepe García planteó lo mismo, Arturo Esquella planteó lo mismo. O sea, los políticos dijeron, por favor, no hagamos esto, traspasemos, sabemos el nivel que estamos, y después cuando estemos creciendo al 4%, pagamos el endeudamiento. ¿Te fijas? Entonces, tú haces una cosa y te paras frente al país y explicas, y dices, mire, señores, no hay recursos, vamos a hacer un esfuerzo como nación para no traspasarle a los más pobres, a nuestra clase media. ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó una reflexión política al interior del gobierno de Kast? Pero si estás en política, Cristian, si no estás en una empresa, estás en política. Entonces faltó hacer buena política. Entonces, que digan que yo Y ahí se desplomó el gobierno en la encuesta, cosa que cuesta mucho recuperar después de un apoyo que es muy importante para lo que vas a hacer después. Pero es evidente, y se lo advertí, porque todo esto que estamos hablando, lo advertí, va a pasar esto, van a caer esto, entonces, bueno, todo lo que está ocurriendo fue señalado. Entonces, por decirlo, te descalifican hoy día. Bueno, hoy día el ambiente está muy tóxico, ¿ya? Pero no porque esté tóxico te vas a rendir. Hay que volver a la buena práctica, a buscar cómo coincidimos, a organizarnos lo que tenemos. Yo soy partidario de conservar esta diversidad, porque hay gente cristiana en nuestro mundo, que yo la he escuchado delante mío, que dice, Pablo, si el objetivo nuestro es que desaparezca Chile Vamos, para ordenar la derecha. Hay gente que piensa eso. ¿Y qué te parece esas afirmaciones o esa idea? Lo encuentro brutal nomás. ¿Por qué? ¿Por qué es tan brutal que desaparezca Chile Vamos? Está claro que para mí Chile Vamos como coalición no existe. Se referían a que desaparezca la derechita cobarde. Sí. Porque la gente hoy día se considera valiente porque escribe por los chats y por los WhatsApp y manda memes, entonces se consideran valientes. La valentía se demuestra con lo que hizo Jaime Guzmán. Sí, mira, hablamos de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, nosotros votamos a favor del rechazo, de que indultaran a los terroristas. Jaime Guzmán nos prohibió a los 14 diputados hablar en el Congreso Pleno. Habló solo él, porque nos dijo a los 14, todos ustedes son jóvenes, tienen familia, así que voy a hablar solo yo. Tenía clarísimo las consecuencias que podía. Que estaba jugándose la vida. Dime un político claro, entonces es el tipo excepcional que nos convocó a todos, ¿te fijas? Y por eso que te cambiaba la vida, porque era imposible decir. ¿Qué otro político valiente ha vivido en la historia de Chile? ¿En la historia? Sí. No. A mí, el otro que yo he conocido, para mí fue Lagos. O sea, yo siempre lo he dicho. A mí no hay nada. Yo converso con amigos comunistas. A mí me encanta conocer. Te puedo decir no debería decirlo, pero que lo encuentro, lo conozco, lo llamo. Me gustaría conocer. Me gusta conocer la gente que piensa distinto. ¿Por qué? ¿Allende fue valiente o no? ¿O fue cobarde en el acto final de la moneda? No, para mí es un acto guardia, pero no quiero herir los sentimientos de la gente que siente. No, para mí, no. Pero en el fondo. Pero se puede haber arrancado en un helicóptero, bueno, a un exilio en México. Está bien, te vas a un exilio y tratas de volver a hacerlo. No, ya para mí no. Pero en el fondo, lo que te quiero decir, tú me dices, Lago, cada vez que tú conversabas con Lago, era una conversación profunda, interesante, de un estadista. O sea, fueron políticos. O sea, yo siempre he sostenido que si no hubieran asesinado a Jaime, creo que los dos hubieran tenido las conversaciones más entretenidas, así como las que yo puedo tener contigo. Digamos que la encuentro muy entretenida. Oye, y Guzmán le ganó a Lagos en la candidatura a senador por la zona poniente. Claro. Ahí se enfrentaron, fueron. Claro, pero es importante, ya que tú mencionas ese episodio, Jaime Guzmán
nosotros íbamos debajo, éramos 8 candidatos a diputados. Entonces dijo, mira, si no hay un candidato a senador, no van a salir ustedes, yo tengo que ir a perder. Y él fue a perder, pero ganó. Piensa una vez, un día, ya como anécdota final, para que lo conozcan, un día en el 90, ya éramos 14 diputados, dos senadores, éramos un partido chiquitito, entonces un día me pide que vaya, ya, me dice Pablo, yo quiero que planifiquen la UDI 5 años más. Entonces le digo, Jaime, en 5 años más tenemos la elección el año 93. Tenemos un sistema binominal. Con las maniobras que hizo Renovación terminó siendo un partido muy grande. Nosotros, chicos, si nosotros no tenemos candidato presidencial, Jaime, no tenemos alternativa. Entonces estoy convocado a una cantidad de veterinarios, de agrónomos, de ingenieros, de una diversidad profesional. Pero ¿quién es el candidato presidencial? Para por último negociar, le digo yo, para poder enfrentar eso. Entonces, o sea, tú consideras muy importante. Sí, Jaime, muy importante. Está resuelto, Pablo. ¿Cómo está resuelto? Tengo que ser yo, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues, está resuelto. ¿Ya? ¿Qué le digo? ¿Qué le iba a decir? No, tú no. Entonces, sí, perfecto, está resuelto. ¿Sabes lo que hizo? Esto está escrito, un par de meses después de esta conversación, nosotros nos juntábamos todos los lunes con Jaime a conversar a las 9 hasta las 1 de la mañana, todos los lunes. El equipo conductor, cuando lo asesinaron, nos fuimos todos a comer a los lunes a la casa de Jovino y mantuvimos ahí. Pero la gente decía, ustedes piensan todo igual. No, nosotros los lunes hacíamos política y las diferencias que teníamos se resolvían ahí. Entonces, nos invita un jueves y adivina tú quién estaba en el living. ¿Quién? El candidato presidencial nuestro del año 93. Ajá. ¿Quién era? Don Gabriel Valdés. Gabriel Valdés. Y llegamos todos ahí, los del lunes, y estaba don Gabriel, y dijo, le presento a don Gabriel que va a ser nuestro candidato presidencial y lo vamos a apoyar el 93. ¡Wow! Sí, novedoso. Entonces, arriesgado. Claro, imagínate, si la DC no lo proclamamos nosotros. O sea, yo nunca vi a don Gabriel más feliz que esta noche, obviamente, tú entenderás. Pero finalmente te das cuenta que nosotros fuimos convocados por una persona que siempre pensó no en el bien. Mira, si hay una diferencia, Cristian. Nosotros ¿has escuchado alguna vez el guzmanismo? No. No existe, ¿cierto? No. Nosotros creó el gremialismo. Por eso que hasta el día de hoy perdura la influencia de Jaime Guzmán, que fueron parte de tus preguntas. ¿Por qué? Porque no es el piñerismo, ni el pinochetismo, ni el guzmanismo, ni todos los ismos que se le ocurre inventar. ¿Estamos claros? Nosotros fuimos convocados por un señor que creó el gremialismo y quiso crear un partido de derecha comprometido con los pobres. ¿Por qué? Porque él tenía una mirada, era una persona muy profunda espiritualmente, nunca resolvió si tenía que estar en el servicio público, tenía que irse a la vida espiritual, siempre tuvo esa disyuntiva y tú hablabas con él y la mantenía, siempre la mantuvo. ¿Te fijas? Entonces, una de las conversaciones, tengo muchas, pero de las más profundas así que tuve con él, un día volviendo de un campamento, no era el campamento efectivamente, pero veníamos a La Pintana, el Silva Enrique, da lo mismo, un comité, porque cuando nosotros consolidamos un comité, llegábamos con Jaime Guzmán. Entonces veníamos de vuelta a su casa, porque uno era chofer de él también, entonces me dice Pablo, de todas las reuniones que yo tengo en la semana, para mí estas son las más importantes, y quiero que me invites mucho más. Porque yo cada vez que entro a la reunión, en los pobres veo el rostro de Cristo. Entonces lo veo, ahí está presente. Entonces, para él, un partido de derecha comprometido con el mundo popular, con la gente más pobre, era su opción por los pobres. ¿Te fijas? Entonces, todo esto, debiéramos para varios programas para explicarlo, pero luego, no sé si me entiendes. O sea, entonces había toda una mirada muy distinta, no era una aventura de ir a conseguir votos a las poblaciones, no. Nosotros fuimos el país quebrado, acuérdate, en la época de los 80, a difundir la economía social de mercado, para decirle, mire, este es el ideario para que ustedes progresen en un país de oportunidades, en fin. Y la gente nos siguió y se armó la UDI popular. Ya. Y entonces, la pregunta que te hice antes de ir a la pausa, ¿qué puede ofrecer la UDI hoy que ya no haya hecho republicanos? Porque da la impresión que José Antonio Kast
que recorrió el país, hay que reconocerle que armó un partido, que no es una cosa difícil de hacer, recorrió y trabajó, caramba que trabajó, y se le descolgó a la UDI, viene de la UDI, viene del mismo origen tuyo, de ustedes, digamos, pero ya armó republicano y llegó al gobierno. ¿Qué puede ofrecer la UDI que no tenga republicano? Así te lo pregunto derechamente, políticamente, para que tenga sentido y no se fusione la UDI con republicano o termine la UDI subsumido en republicano. Claro, que eso es lo que va a ocurrir. Si es que no, ya. Claro, exactamente. Eso puede ocurrir. Exactamente, puede ser succionado. Entonces, yo quiero evitar eso, en primer lugar, porque no conozco un partido. Bueno, piensa tú que yo lo he dicho, cuando yo presidí la UDI, el último discurso que yo hice en la UDI fue en enero del 2013, cuando la UDI proclama a Loren Colford. Sí. Y yo detrás, tú ves el video, está José Antonio Kast, que era de la directiva, adelante estaba la Evelyn Matei, que era ministra del Trabajo, yo hablé en nombre de los ministros, yo era ministro de Economía, por allá andaba Johannes Kaiser, o sea, los 3 candidatos presidenciales, todos, la UDI fue un semillero, te fijas, les cautivó. Entonces al final, yo también me fui a la UDI. Yo renuncié a la UDI por razones políticas. Sí. A mí me impidieron, la UDI me impidió ser candidato en la primera convención. Yo hice un esfuerzo enorme, sí, me acuerdo. Un esfuerzo enorme y la comisión electoral del partido decidió no inscribirme. ¿Y por qué? Van a preguntarles a ellos. Perfecto. Entonces, cuando a mí me informan esto, yo digo, ¿pero qué hago en un partido? Piensa que yo siempre, todas mis intervenciones, todo el mundo me escuchaba y decían, porque yo lo copié en realidad, no debiera decirlo, pero voy a decir que lo copié. ¿Cuál es el lema del San Ignacio Alonso Valle? Entramos para aprender y... No sé, yo no soy jesuita, así que yo estudié en un colegio laico. Bueno, entramos para aprender y salimos para servir. Para servir, ya. Entonces, a eso entramos. Y para eso nos preparan, para salir a servir. Y yo hice mi formación jesuita, ese es mi mundo. Y de una cosa ya. Espérate, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo copié esto y decía, la UDI, más que un partido político, es un camino para servir a Chile. Todas mis intervenciones. Y ese partido que yo le dediqué 30 años de mi vida, ¿ya? Me impidió... Y para mí era un sacrificio enorme. Imagínate volver e ir a esa convención. Debo agradecer, porque menos mal que no... Quizás que tuviera pasado. Claro, por eso te digo. Pero entonces, y bueno, y yo obviamente renuncié. Entonces, y al final, toda la gente que conduce hoy, republicano, no conozco a nadie que no haya sido la UDI. Ya, pero dime una cosa, pero ¿cuál es la oferta distinta que puede ofrecer la UDI? Porque tú dices que quieres sumar en total 20.000 militantes nuevos, recuperar 10.000 militantes perdidos y sumar después 10.000 militantes. ¿Por qué esos 20.000 nuevos militantes van a ir a la UDI y no se van a ir republicanos? ¿Cuál es la oferta distinta, la diferenciación con republicanos? Sería de la UDI. Hay muchas. ¿Cuál es la más importante? La más importante es que nosotros actuamos en el territorio y estuvimos ahí con la gente. Es muy distinto que voten por ti el mundo popular. La derecha siempre tuvo una votación conservadora del mundo popular. Una cosa muy distinta es que tú obtengas votaciones en el mundo popular por la seguridad, por lo que ha vivido el país, ¿ya? Y por este plebiscito. Porque hay una cosa que es muy importante, Cristian. Esta elección se ganó en el plebiscito del 4 de septiembre. Mira las encuestas a partir de ese plebiscito y el próximo presidente era de derecha. Entonces, como el próximo presidente era de derecha, el que pasara la segunda vuelta era presidente, porque además la izquierda, en una cosa insólita, nos pone además como alternativa a una candidata comunista. Entonces, el que pasaba era presidente. Si hubiera pasado la Evelyn, esa ya era presidenta. Y para ser honesto, si las encuestas hubieran dicho lo que sacó Parisi, dejemos el signo de interrogación, ¿quién hubiera pasado la segunda vuelta? Oye, estuvo un tris dentro de la segunda vuelta, por Parisi. eso te estoy diciendo, ¿te fijas? Entonces, al final, lo que tú haces para convocar gente, la gente en nuestro mundo político tiene que sentir que está invitada a algo que valga la pena, algo que lo cautive, que lo motive, algo que sienta que está construyendo algo. Entonces, ese mensaje que cautivó a todos los que están en Republicanos y hoy día en Evópolis, la UDI, en todos los partidos, hasta el partido de la gente. O sea, la bancada más grande que hay en el Senado y en la Cámara son puros ex-UDI. ¿Te fijas? Entonces, al final, tenemos que motivar a que el joven
sirva a su país. La UDI tiene que ser un camino para servir a Chile. Eso lo tiene que volver a hacer. Y no para servirse, como está ocurriendo hoy día. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Y quiero... bueno, y en el fondo me he puesto un desafío que no es menor, que vuelvan 10.000 y que consigamos 10.000. O sea, en el fondo, hacer un partido. Dime una cosa, pero lo más difícil es que tienes que ganar la elección con los votos de los que son militantes actuales de la UDI. No sé cuántos serán. ¿Cómo ha sido la llegada de tu discurso, de tu figura en las bases? ¿Ya has empezado la campaña? ¿Te has conectado? ¿Qué pasa con la gente que está dentro de la UDI? Estoy completamente sobrepasado, para serte honesto. ¿Ya? Porque estoy desbordado, tengo que organizar, tengo que recorrer, voy a recorrer, en mayo y en junio las 16 regiones. Estamos organizando 100 actos. Parto en Viña del Mar este viernes, continúo en La Reina, voy a tener en cada, no región, aquí en la región metropolitana, en cada comuna. Si en la UDI quedan 3 militantes en San Miguel, me juntaré con 3. ¿Qué intenso? Sí, soy intenso, porque así tiene que ser, así fuimos, nosotros transpiramos. Había una frase famosa de Jaime, ¿cuál es la diferencia hoy día de la UDI? Es muy simple. Había una frase histórica de Jaime que decía, mire señores, la política la escuchamos todos muchas veces. La política es un 10% de inspiración. ¿Y un 90% de transpiración? Y un 90%. Y ahora cambiaron el guarismo. Se inspiran un 90% y transpiran un 10%. Y como yo les digo, si quieren votar por mí, se van a arrepentir, porque vamos a volver a transpirar 90%. Entonces, si quieren que la UDI vuelva a hacer eso, competiré. Y si quieren, asumo y asumiré. ¿Te fijas? Y si no, me vuelvo feliz a mi casa, pero me vuelvo no derrotado, me vuelvo tranquilo de cumplir con lo que yo tengo que hacer, ¿me entiendes? Esta es mi contribución. Tengo que ayudar, tengo que unir, tengo que motivar, tengo que hacer que los jóvenes abracen el servicio público y que finalmente cuando la derecha gana, ya no vuelva a recurrir al mundo privado a buscar gente. Porque la gente, ese es parte del problema que estamos enfrentando. Que vienen del mundo privado y van al mundo público. Claro, y no es lo mismo el mundo público y el mundo privado. Yo creo que ahí tienen un problema. Exactamente. Entonces tú al final ya vivimos esa experiencia Piñera 1, ¿te fijas? Entonces finalmente ahora se repite. Entonces toda la gente, al final los jóvenes, todo lo que piensa tú, la cantidad de jóvenes que están dispuestos a ir a perder, porque yo al final decía, mira, yo siempre cada vez que una elección, Cristian, yo me encerraba y llamaba a todos los que perdieron. Primero. Y después llamaba a los que ganaron. Pero no dormía hasta que llamaba hasta el último que fue a perder. ¿Por qué? Porque 4 años más, porque la política es una aposta. Y los que están hoy día en el gobierno tienen que saber que están ahí porque hubo gente en el mundo popular que clavó las banderas de la UDI. Si no están ahí porque ganaron la última elección, está bien, están ahí por la última elección. Pero aquí hay un proceso, hay una aposta, hay generaciones que traspasan. La derecha no tiene esta cultura porque en nuestro mundo desprecian la política. Eso es clarísimo. Claro, es muy distinto. Es una competencia desleal, como yo digo, con el mundo de la izquierda. Tú aquí, todos te dicen, no, los políticos, como diciendo si uno naciera político. Yo no nací político, bueno, no pero, los políticos. Oye, pero eso, no es que a ti te gusta. Eso viene Pinochet, que hablaba de los señores políticos. Ese como desprecio de la política impregnó el gobierno de Pinochet. Bueno, pero no estábamos en democracia. Porque claro. Entonces ya llevamos no sé cuántos años en democracia. Entonces entonces lo único que hacen es que te hace más difícil conseguir jóvenes, porque al final cuando escuchan todo el día que no, si todos los políticos son corruptos, bueno, este es el discurso de nuestro mundo, ¿te fijas? Y esto es lo único que tiene que enfrentar. Y el desprecio por las ideas, el desprecio por los propios intelectuales. En la derecha como que hay un ninguneo del mundo intelectual. Los intelectuales más jóvenes, los que están pensando hoy día, sienten un poco eso. ¿Cómo lo ves tú? No, pero hoy día hay buenos intelectuales. No, sí lo sé, pero, hay bueno y mucho más pero algunos se sienten ninguneados, como que ha habido un cierto desprecio por lo intelectual en el mundo de la derecha. Es parte también de nuestro mundo, ¿te fijas? Porque la derecha, a todos les gusta la política, hay un individualismo, ¿te fijas? Y todos opinan y hoy día todo se hace visible, ¿te fijas? Entonces, el convocar, el atraer, el que la gente, porque en el mundo nuestro, porque Cristian, la gente le gusta ganarse la vida, llamémoslo así, fruto de su profesión, de su emprendimiento, ese es nuestro mundo. Entonces, que tú renuncias, no, te lo voy a contar porque siento un aprecio muy grande contigo. Dale. A mí me ofrecieron un cargo, no lo acepté. ¿En este gobierno? Sí, no lo acepté. ¿Ya? Después contaré por qué, pero no lo acepté. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú instalas los gobiernos? La gente se marea.
porque es un momento de mucho poder. Ujú. Te fijas, están todos con traje azul. Sí, Entonces, hay una euforia. claro, hay lógico. una euforia. Es el momento de máximo poder. El momento. Es un momento de máximo poder. Sí. ¿Te fijas? Entonces al final yo veía que este diseño estaba malo y yo me dije, ya, esto está mal, vamos a repetir lo mismo. Entonces tuve una entrevista, no sé si fue en este medio, entonces dije, ya, voy a decir que aquí hay varios ministros yogur. Yogur. Claro, eso dije. Con fecha de vencimiento. Claro, eso dije. Y es más fácil ahorrarte, no decirlo. Yo sé que a mucha gente le cayó mal, pero ahora están todos discutiendo que está mal diseñado este gobierno y ahora el presidente de los republicanos, o sea, lo que dije yo de niño al lado de lo que se están diciendo. Entonces, al final, ¿por qué? Porque estás en política, hay experiencia que se acumula, ¿te fijas? Y bueno, y aquí todo eso se desprecia, ¿te fijas? Entonces, uno aprende. Mira, yo conversé con mucha gente, me interesaba saber, por ejemplo, por qué la clase política, yo tenía 14 años para el 11 de septiembre, ¿ya? ¿Por qué no fueron capaces de salvar a la democracia? Hay una tremenda responsabilidad de la clase política. Hablé con cientos de personas de la concertación, del mundo de la derecha. Pablo, que nos fuimos a las trincheras, no sé, ya no hubo amistad cívica. Entonces, en la política, Cristian, tú, ¿cómo lo explico? Tú sientes una satisfacción muchas veces más grande de lo que evitas que de lo que logras. No sé si me entiendes. Ya. ¿Me entiendes o no? Sí, o sea, sí, tú sí. al final tú Creo dices, entenderte, sí. si no hacemos esto, va a ocurrir esto. Podrás estar equivocado, pero tú planificas, tú dices, entonces hay gente que cae, no sé, Johannes cae, cuando salvaste al lago, no sé qué, da lo mismo. Cuando un presidente en una crisis institucional cae, que fue lo que evitó Piñera, se derrama sangre. Ujú. Nuestra historia, porque hay gente que no lee, basta leer nuestra historia. Nosotros tuvimos cuántos gobiernos, cuántos golpes militares, cuántas intervenciones militares, porque hablamos de nuestra democracia, pero tuvimos muchas crisis. Hasta una guerra civil. Hasta guerra civil donde murieron... Hasta el presidente murió. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, hay momentos en que tú dices, tengo que hacer esto, porque si no hacemos esto, puede ocurrir esto. Y tú eres responsable en ese minuto. Entonces muchas veces tú estás en esa disyuntiva que mucha gente no te va a entender. Después a lo mejor te lo van a valorar, pero tú evitas escenarios que finalmente pueden ser dramáticos, como una crisis institucional que significa una guerra civil, un conflicto, porque todas estas cosas la gente cree que no pasan o pasaban. No, tenemos ejemplos en el continente que pasan a cada rato, ¿cierto? Entonces, también el valor de los acuerdos, de la conversación, del diálogo con el que piensa distinto, es que tú evitas esos escenarios. Evitas la división del país, la fractura del país. Claro, entonces finalmente, ¿qué es lo que te ocurre? Hay que vencer el temor a coincidir. Ese es el problema que estamos enfrentando. Buena frase, me gustó. Esa puede quedar como titular, ¿eh? Podemos guardarla para el mármol. Hay que vencer el temor a coincidir. Bueno, yo creo que con Pablo Longueira nos vamos a ir a un bar a seguir conversando porque ya sobrepasamos todo el horario del jardín. La intensidad de Pablo Longueira nuevamente, la energía. ¿Tú crees que vas a ganar esta contienda? Me da lo mismo. ¿Cómo te da lo mismo? No, me imagino que vas para ganar esta batalla, ¿no? Cristian, es que a mí no me conocen. Yo enfrenté todas las elecciones y a mí me da lo mismo ganar o perder. Las gané todas, pero me da lo mismo. Yo cumplo con el deber. ¿Estamos claros? Okay. Yo fui 3 periodos diputado en San Bernardo, me cambié para que quedara José Antonio Kast y me fui, ¿dónde? A Conchalí, donde la derecha nunca había ganado en 3 elecciones un diputado. Oye, ¿por qué quieres ser alcalde de Conchalí después? A ver, no entendí eso. ¿Que vas a ir a la UDI y después quieres ir de candidato a alcalde de Conchalí? Claro, porque esa es la diferencia entre la UDI y republicano. El presidente de la UDI va a ir de alcalde a Conchalí, porque ahí nacimos y ahí vamos a volver a las poblaciones de Chile. Pablo Longueira en el jardín, son las 8:12 de la tarde, caramba que nos pasamos. Muchas gracias, Pablo, por esta visita a este pequeño jardín al fin del mundo. Fue un gusto, como siempre, conversar contigo. Hablamos de la política de la historia, la política del sentido, la política de la decadencia, la política de los acuerdos, del miedo a no converger, a no acordar. Con esa frase me quedo.
casi para el mármol. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Siempre un agrado conversar contigo. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando a las 7 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado.